Hoy es miércoles 20 de marzo del 2013. Vamos a continuar con las tutorías virtuales del nivel 1 de la tercera evaluación. Hoy veremos la parte de ciencias, el medio ambiente, tema 2. Vamos a ver poblaciones, ecosistemas, así como la biosfera, algunos biomas. Bueno, vamos a definir población, que sería el conjunto de seres vivos que se agrupan y relacionan con otros de su misma especie. Es decir, hay que tener en cuenta a la hora de definir este concepto que son un conjunto de individuos agrupados de la misma especie. Se encuentran en una área determinada, normalmente están aislados geográficamente o de otras poblaciones y en un periodo definido de tiempo. La población van a estar influidos por factores abióticos, es decir, ajenos a la vida, y por factores bióticos. Entre los factores abióticos encontramos factores climáticos, eh, por ejemplo, la temperatura, la luz, la humedad, eh, provocan en el conjunto de seres vivos unas adaptaciones anatómicas, es decir, que su forma y la estructura de su cuerpo tengan una anatomía determinada, fisiológicas, es decir, las distintas funciones de los seres vivos, y conductuales, es decir, determinan la conducta o la actividad de los seres vivos. Entonces, vamos a tener, recordamos, los factores abióticos climáticos, la temperatura, la luz, la humedad, es decir, por ejemplo, en lugares poco iluminados que existan hojas aplanadas con una gran superficie para captar esta luminosidad limitada. Bueno, serían distintos tipos de adaptaciones. También vamos a encontrar factores abióticos no climáticos, como la concentración de oxígeno, dióxido de carbono y sal. Y estos factores hay que comentar que se renuevan mediante los ciclos biogeoquímicos. Bueno, entre los factores bióticos son los propios seres vivos. Los seres vivos de una población van a interactuar entre sí, dando lugar a relaciones específicas, es decir, dentro de la misma especie. Las relaciones pueden ser a nivel familiar. La familia sería la unión de individuos por parentesco, para procrear y proteger a la descendencia. Asociación gregaria, unión de individuos por un tiempo para ayudarse mutuamente, por ejemplo los elefantes. Colonia, unión de individuos de un mismo progenitor para capturar el alimento, por ejemplo, colonias de arrecifes de coral. Sociedad, unión de individuos jerarquizados para realizar un trabajo. Bueno, a su vez, dentro de familias podemos encontrar monógamas, polígamas o parentales. También sociedades matriarcales, patriarcales o filiales. Bueno, es importante que conozcamos algún ejemplo de cada tipo. Entre las asociaciones gregarias, pues habría que destacar los elefantes, que van en busca de alimento y agua, o ciertas aves migratorias que se trasladan juntos. Colonias, sociedad, las habíamos comentado antes, y bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Debemos conocer la definición de ecosistema, que sería la interacción entre las poblaciones que viven en un mismo lugar, en una misma zona, con unas condiciones físico-químicas determinadas. A estas condiciones es lo que denominamos biotopo. Es importante nombrar el término biotopo a la hora de definir ecosistema. La interacción de las poblaciones que viven en una misma zona bajo unas condiciones o biotopo determinado da lugar a la formación de una comunidad, que es lo que se denomina biocenosis. Bueno, el biotopo es el conjunto formado por el medio, el sustrato y los factores abióticos que influyen en los seres vivos. Bueno, el medio, el entorno, es el lugar que rodea a los seres vivos. Existen dos medios relacionados. El agua sería el medio acuático, aunque también vamos a encontrar medios intermedios entre el agua y el aire. Por ejemplo,
el tipo de medio en el que nos encontramos lo va a determinar la salinidad, la luminosidad, la temperatura y la presión. Así que nada. Vale. El aire es el medio aéreo, capa atmosférica, próxima a la superficie terrestre, formada por la mezcla de gases. El substrato es la superficie en la que los seres vivos se fijan, apoyan o desplazan. Bueno, a su vez el sustrato puede ser de varios tipos: suelo, superficie de agua o fondo marino. Bueno, la biocenosis es la comunidad, se basa en la interacción de seres vivos pertenecientes a distintas especies o poblaciones. Es decir, no tienen por qué ser individuos de la misma especie ni de la misma población. La interacción en esta comunidad o biocenosis puede ser de distintos tipos. Una interacción de depredación, es decir, existe una relación entre un depredador que captura y se alimenta de otro ser vivo y una presa que es capturada para servir el alimento de otro. Si hay muchos depredadores y pocas presas, disminuirá la número de depredadores. Por eso se dice que ambos se controlan mutuamente. Si hay muchas presas, aumentará el número de depredadores porque al haber mucha comida, procrearán. Bueno, aquí se comentan las relaciones con otras especies, depredación, parasitismo. El parásito se nutre aprovechando y indicando al hospedador, competencia, relación entre individuos que luchan por el mismo alimento, comensalismo, se nutre de restos de comida o secreciones de otros organismos sin perjudicarle, pues, los típicos pájaros que se alimentan sobre los hipopótamos y sobre los rinocerontes, inquilinismo, simbiosis, parasitismo. Deberíamos saber un poquito los distintos tipos de relaciones y también es importante que conozcamos las cadenas y redes tróficas. Estas constan de niveles tróficos con organismos que desempeñan el mismo papel en la cadena alimentaria. Es decir, que van a obtener materia y energía de la misma forma. Bueno. La energía acumulada en los vegetales, que serían los productores, va a nutrir a los seres heterótrofos. Forman el segundo nivel trófico, son los consumidores. Estos pueden pertenecer a diferentes categorías. Vamos a encontrar, después de los productores o vegetales, vamos a encontrar los consumidores. Vamos a encontrar consumidores primarios, que sean los animales herbívoros. A continuación, los consumidores secundarios, que se van a alimentar de los animales herbívoros, serían los animales carnívoros. Y a su vez, consumidores terciarios, que son carnívoros, que se alimentan tanto de los herbívoros como consumidores secundarios, que eran carnívoros. Es decir, son los grandes depredadores. Vamos a encontrar, por ejemplo, herbívoros como el conejo o la cebra, herbívoros, estos herbívoros van a servir de alimento a animales como culebras y a su vez luego el águila, por ejemplo, se va a alimentar tanto de conejos como de culebras. Bueno, los restos de los productores y de los consumidores son aprovechados por el tercer nivel trófico, que serían los descomponedores. Estos obtienen la energía que pueda quedar en la materia orgánica al transformarla en materia inorgánica. Son bacterias y hongos. Tras conseguir la materia inorgánica, los transformadores se encargan de convertirla en compuestos inorgánicos que sean aprovechables por los productores. A este nivel pertenecerían ciertas bacterias. Bueno, es importante que conozcamos los ciclos biogeoquímicos, sobre todo el ciclo del carbono, que participa en la fotosíntesis y en la respiración, pero también otros ciclos como el del nitrógeno o el ciclo del agua. Tampoco me voy a explayar demasiado. Respecto al punto 2, hay que saber que la biosfera es la parte de la Tierra en la que es posible la vida y que por bioma se entiende el conjunto de comunidades con una misma forma de vida que se distribuyen en grandes extensiones, es decir, con un clima determinado en esa extensión y con una vegetación, fauna y hábitat específicos. Es decir, van a tener una vegetación y una fauna característica cada zona. Entonces hablamos de biomas. Vamos a encontrar distintos biomas terrestres, así como distintos biomas acuáticos.
Por ejemplo, un tipo de bioma terrestre sería la tundra. Serían zonas cercanas a los polos, la vegetación serían musgos y líquenes predominantes y la fauna sería muy poca. Algunos insectos, en épocas de hielos, ciertas aves y, bueno, ciertos depredadores como liebres, lobos y zorros. Además de algunos osos polares y ciertos roedores. Pero en general la vegetación y la fauna es muy pequeña. Luego encontramos la taiga, que es el bosque típico de coníferas, donde aparecen pinos, abetos, cedros. También tenemos el bosque caducifolio, es decir, de hoja caduca, por lo tanto la hoja cae, no permanece como permanecería en un bosque de coníferas. Aquí la vegetación, pues pueden haber especies como las hayas, o robles, olmos, es decir, árboles de hoja caduca. También vamos a encontrar una fauna muy variada. El bosque mediterráneo, que ocupa gran parte de la península, por ejemplo, aquí podemos ver un paisaje típico de esa, en el que aparece un alcornocal, como podemos ver se ha extraído la corteza de la parte inferior del tronco, y aparte hay ciertas praderas donde se hace un aprovechamiento tanto vegetal, en este caso se extrae el corcho, como animal. Hay cerdos que se alimentan de las bellotas, de los alcornocos y de las encinas. La fauna es rica y variada. En la vegetación, pues, especies de labiadas, es decir, de plantas aromáticas como el romero, el tomillo, la lavanda, etcétera, y arbustos típicos mediterráneos como el boj, los lentiscos, que son tipos de pistachos, el madroño, la encina, la alcornoque serían sobre todo ejemplos típicos, así como el quejigo, que es un tipo de roble de hoja marcescente, es decir, ni caduca ni perenne. La selva o bosque tropical, bueno, serían regiones próximas al Ecuador en los polos. Las lluvias son muy abundantes y esto obviamente va a determinar la vegetación y la fauna. La vegetación es muy variada y muy abundante. Aparecen especies epífitas, es decir, que crecen sobre otros árboles, lianas, manglares, así como una fauna también muy variada y especies pues, que no podemos encontrar aquí en Europa. También son abundantes en las praderas y estepas, en la zona euroasiática. Bueno, ocupan generalmente zonas del interior de los continentes. La vegetación es predominante de gramíneas, es decir, por ejemplo, el trigo sería un tipo de gramínea. La fauna es generalmente tiene un aprovechamiento de este tipo de praderas, por lo tanto, generalmente herbívoros y carnívoros asociados a ellos. La sabana sería un clima tropical más o menos seco, cálido, en el que van a diferenciarse una estación más lluviosa y una estación seca. Son típicas las sabanas africanas. La vegetación, bueno, predominan hierbas y árboles que se van a encontrar dispersos y que van a acumular el agua. Por ejemplo, el baobab, que acumula el agua de la estación lluviosa para la estación seca. La fauna, bueno, pues desde las típicas cebras, leones, guepardos que aparecen en los típicos documentales, como también otro tipo de fauna menos convencional. El desierto, bueno, son zonas muy áridas, con muy poca vegetación y muy poca fauna. Bueno, hay grandes desiertos en el mundo, como puede ser el desierto de Gobi, el desierto del Atacama en Chile, el desierto del Sáhara o del Kalahari en África. La vegetación, además de ser muy escasa, tiene que estar adaptada al agua. A destacar las plantas crasas, como son los cactus, que acumulan agua en su interior, también palmeras en ciertos lugares y chumberas en
zonas próximas a cursos de agua, sean lagos, ríos o oasis. La fauna, coyote, serpientes de cascabel en América, dromedarios, ratas del desierto, jerbos, bueno, distintas especies de serpientes y distintos insectos. Biomas acuáticos, bueno, vamos a diferenciar mares y océanos de zonas de estuarios, que sería una zona media, ¿no?, de desembocadura de los ríos. Vamos a diferenciar en los mares y océanos distintas zonas. La plataforma continental, la zona abacial, que se encuentra entre los 200 y 4.000 metros de profundidad. Aquí es donde vive predominantemente el nécton, que serían peces, calamares, tortugas. Y en la zona abisal, de una profundidad mucho mayor, aparece el bentos, que sería constituido por estrella de mar, esponjas y otros animales de pequeño tamaño y de los que existe menor conocimiento. En la plataforma continental, que no he comentado, es donde se encuentra el plancton, tanto de origen animal como de origen vegetal, es decir, algas microscópicas y animales de muy pequeño tamaño, por lo tanto sería fitoplancton y zooplancton. En los estuarios va a existir una gran diversidad de organismos, algunos que tengan adaptaciones a zonas salobres, es decir, que no sean ni aguas dulces ni aguas saladas. Van a encontrarse en ocasiones especies de ambos tipos y son típicos los manglares en zonas tropicales. También podemos encontrar ciertos tiburones que están en zonas de estuario y a veces van río arriba y salen un poco de su hábitat marino. Y bueno, podemos encontrar distintas especies. Los ríos, vamos a diferenciar un curso alto, en este caso el agua es mucho más limpia, más fría, más oxigenada. Van a predominar especies que aguanten este tipo de condiciones y que no aguanten el curso medio y el curso bajo, justo que la calidad del agua sea inferior. Por ejemplo, encontraremos truchas y salmones. También cangrejos y, bueno, especies con unos requisitos más óptimos para el agua. En el curso medio se desarrollan ya más organismos vegetales y en el curso bajo el agua es más fangosa, la corriente es más lenta, hay poca luz y la variedad de especies disminuye. En los lagos vamos a diferenciar una zona litoral, sería formada por vegetales y animales. En las orillas, una zona limnética, serían aguas superficiales donde va a predominar tanto el fitoplancton como el zooplancton, y una zona profunda donde se encuentran predominantemente animales, algunos fangos y raramente especies vegetales, puesto que no alcanza la luz. También vamos a diferenciar zonas húmedas, ciénagas y pantanos, donde existen organismos vegetales y gran cantidad de especies animales. Son zonas que dependen un poco de la estacionalidad climática y del régimen de lluvias. Las aguas subterráneas y acuíferos, bueno, constituyen biomas de gran utilidad para el hombre. El hombre es, en el caso de España, hacemos un gran aprovechamiento, creo recordar que es del acuífero 21, aquí en Madrid, de donde extraemos predominantemente el agua. Sirve sobre todo para suministro doméstico y, bueno, hay que hacer un uso responsable. Y nada, con esto me despido por hoy y nada, hasta la semana que viene.